Saludos amigos y bienvenidos a la edición de este programa que al hilo del curso pastoral está centrado en la vocación sacerdotal. Y si a través de este espacio cada lunes conocemos a nuestros presbíteros, a los sacerdotes, a los párrocos, a nuestros párrocos, pues también por qué no conocer a todos aquellos que han sido sacerdotes de nuestra diócesis y que ahora son pues ejemplo de toda una vida entregada a Dios, ¿no? En el caso de hoy, además, podemos decir que el sacerdote del que vamos a hablar tiene abierto el proceso de beatificación. El sacerdote del que vamos a hablar era natural de Sonseca, de la parroquia San Juan Evangelista. Estamos hablando de don Martín Tereso. Y para hablar y ayudarnos a hacer esta semblanza de don Martín, pues tenemos con nosotros que saludar en primer lugar a don Miguel Ángel Dionisio. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Historiador, y creo que tiene mucho que contar y mucho que aportar en la causa de este sacerdote toledano, ¿verdad? Sí, bueno, he estado en la comisión histórica que ha elaborado la documentación previa al inicio del proceso de beatificación del ya siervo de Dios, Martín. Entonces, un poquito, aparte del conocimiento personal que tuve de don Martín, ha estado el conocimiento, diríamos, más profundo, riguroso, ¿no? riguroso, histórico Sí. de sus documentos, de sus escritos, del ambiente en el que se movió. Bueno, pues vamos a dar detalles de todo esto y yo particularmente quiero agradecer a las dos personas que nos acompañan a continuación porque la primera de ellas es familiar directo, se trata de una de las sobrinas de don Martín. Ella es María Juana Rodríguez Martín. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros por recordar a mi tío. Y en esta tarea le va a ayudar a recordar a su tío precisamente Marisa Sánchez López, que es una de las personas pues, que también tuvo mucho trato con don Martín. Y aunque eran familia muy lejana, pero bueno, pues lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Que muchas veces los amigos, aunque sean parientes muy lejanos, se hacen como muy cercanos y casi familia, ¿verdad? Sí, Marisa, y bienvenida. le llevamos muy dentro en nuestro corazón. Uh-huh. Le tenemos un recuerdo muy fuerte al Muy padre especial, Martín. ¿no? Sí, El padre Martín. le queremos mucho. Bueno, vamos a empezar a reconstruir lo que ha sido la historia de su vida, lo que ha sido don Martín, ¿no? El siervo de Dios Martín Tereso. Nace en la parroquia de Sonseca en 1923. Efectivamente, él nace un 11 de noviembre y de San Martín de Tours, por eso el nombre de Martín, porque llama la atención, bueno, como teniendo de apellido Martín y luego Martín Tereso, luego Martín. pues precisamente porque fue el día de San Martín, que además él, en sus escritos, señala que influyó mucho, que San Martín, que todos conocemos esa famosa anécdota de siendo un soldado antes de convertirse en religioso y en obispo, pues siendo soldado, parte su capa con el pobre en las puertas de la ciudad de Amiens. Bueno, pues ese ejemplo de San Martín de Tours, de atención a los pobres y de evangelización, pues él le marcó mucho. Entonces, él nace en esa fecha y bueno, pues su niñez se desarrolla en Sonseca. Él también señala que desde muy pequeño, gracias a su madre, pues tuvo algo que después le va a marcar toda su vida, que es la devoción a la Virgen María, en concreto a través de la advocación particular que hay en Sonseca, que es la Virgen de los Remedios. Y nace una familia numerosa, una familia de honda vivencia cristiana, y él va a sentir la llamada a la vocación sacerdotal en unos años muy, muy complicados. Él siente que el Señor le llama al seminario menor, al final de los años de la República, en 1934. Ahí tenemos una fotografía de seminarista. Y él, el año 34, ingresa en el Seminario Menor de Toledo, ya digo, en un contexto muy difícil. En el año 1936, esa primavera es una primavera en la que ya previa a la Guerra Civil hay mucha violencia anticlerical, hay asaltos de iglesias, hay un ambiente muy, 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 muy cargado. Y bueno, él, a pesar de todo, él ingresa en el seminario. Es más, cuando estalla la Guerra Civil, él estaba en Sonseca, por tanto, los 3 años de Guerra Civil, Sonseca permanece en el territorio republicano y él va a mantener su vocación. Ahí tiene algún escrito muy bonito en el que él señala las dificultades, las crisis que vive
en un contexto pues, de pobreza, de penuria, de guerra, también de anticlericalismo. Él contempla el incendio de la iglesia de su pueblo, el asesinato de todos los sacerdotes de Sonseca, y eso también le va a marcar. Él dirá que la sangre de los sacerdotes mártires de su parroquia va a influir en su vocación, y no solamente en su vocación, sino más tarde él dirá una predicación que tiene cuando su hermano Víctor canta misa, y él hace la predicación, él dirá que gracias a esa sangre derramada de los sacerdotes sonsecanos, pues se da toda floración que hubo después de la guerra. En Sonseca hubo muchas vocaciones, y sigue habiendo, Sí. un pueblo como muy vocacional, muy sacerdotal. Bueno, pues la floración de vocaciones después de la guerra civil, que se ve a esa sangre de los mártires. Entonces, una vez que concluye la guerra, él vuelve al seminario, o sea, el seminario menor, el seminario mayor, tiene unas notas extraordinarias, que es una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención, porque la sencillez con que él pasaba por la vida... sin embargo, luego era brillante, sí, académicamente hablando. Brillantísimas. De tal manera que a él le van a encargar sus superiores, ya casi en los últimos años, le van a encargar que también ayude a la formación de los seminaristas pequeños. Y yo creo que eso es lo que le va a marcar su vocación posterior, lo que podemos llamar la vocación dentro de la vocación. Porque el seminario de Toledo, desde la época del beato Cardenal Sancha, y durante 100 años estuvo encomendada a los sacerdotes operarios diocesanos, que fundó el beato Manuel Domingo y Sol. Y el carisma propio de los sacerdotes operarios diocesanos es la formación de sacerdotes. Don Manuel hace esta fundación un momento en final del 19 en que la formación del clero español era muy deficiente, entonces él siente esta llamada, crea esta hermandad, va a fundar en Roma el Colegio Español, que va a permitir elevar el nivel intelectual y espiritual del clero español. Bueno, pues don Martín, en este marco de espiritualidad de los operarios, colaborando con ellos en la formación de los pequeños seminaristas, siente la llamada a ser también operario. Y luego hay otra cuestión que yo creo que también le va a marcar. Los operarios fueron los que redescubrieron en España e impulsaron algo que hoy en día pues tenemos muy asumido en el clero diocesano, que es la devoción a la figura y el conocimiento de la figura de San Juan de Ávila. Pero en los años 30 todavía era una figura muy desconocida. Y él va a reflejar en sus escritos la influencia de San Juan de Ávila como formador de sacerdotes. Desde el último año de su formación ya la va a pasar en Salamanca. Él marcha a los operarios, él va a estar en Salamanca preparándose, él va a recibir las diversas órdenes menores que se reciben en la época, el diaconado, y finalmente va a ser ordenado aquí en Toledo, en la capilla del seminario menor. Y comienza entonces lo que sería pues, su etapa de formador de sacerdotes. Primero en Sanlúcar de Barrameda, en el seminario menor de Sanlúcar, luego 3 años en Segovia, y de Segovia, y de esto ya iremos hablando, da el salto a América y comienza su dimensión misionera. Vamos a preguntarle a María Juana, porque es la sobrina del siervo de Dios Martín. ¿Cómo era la familia? ¿En qué familia nace el padre Martín? Pues era una familia que yo siempre la he conocido sin abuela, de la que tú hablas, pero era una familia muy grande, 11 hermanos, y estábamos mucho, o sea, es una casa que siempre estábamos algún sobrino por allí, ¿sabes? Y yo recuerdo, sobre todo cuando volvía mi tío, pues era una fiesta, porque esperábamos que nos trajera, pues, sí, pero esos niños... La foto que estamos viendo, sí. ¿un sobrino reconocido? No, porque mi tío no paraba en su casa, entonces nos hacían muchas fotos. Esas fotos se recorría el pueblo. Yo sí le veía más que en su casa, le veía en la calle, y siempre estaba pues haciendo cosas con las manos, o a los niños les sacaba un caramelo de la oreja, o les regalaba un caramelo, o siempre tenía algo que decir a los niños, a los padres. Y en su casa, mira, ahí está, no sé... Haciendo papiroflexia, Ah, ¿no? y también eso, también yo tengo en mi casa cajitas con esas ranitas, con aviones, con pajaritas, montones. Y es que, no sé, él encontraba en eso pues algo que le agradaba a los niños y lo hacía
constantemente. Y luego en mi casa se ve, o sea, en su casa, sí, pues se ha vivido siempre muy sencillamente, muy sencillamente, por las cosas de la vida, el trabajo de mis tías. Mi tío era original, estábamos todos alrededor de la mesa y le veías y decíamos, parece que está rezando, estaba con los ojos cerrados y metía poca baza, ¿sabes? Pero estaba allí, no sé, siempre en la familia era callado, ¿eh? No, y todas esas cosas que tú has contado, Miguel Ángel, pues sí, yo sabía que lo de que era buen estudiante, que sacaba buenas notas, pero poco más, ¿sabes? Es una familia que no hablaba de estas cosas, hablaba de lo diario, de lo normal, que se habla en las casas, de tú que has aprobado, tú que... Me acuerdo también de su vida por allí, por Sonseca, de un primo mío que le vio por la carretera de Casalgordo y le dijo, pero Martín, esto ya hace poco, bueno, siendo ya mayorcito, sí, pero Martín, ¿y tú qué haces por esta carretera tan estrecha con la bicicleta? Dice, ¿no te das cuenta que los coches te pasan rozando, que te van a bambolear y te van a tirar? Dice, no me van a bambolear, es el de arriba el que me lleva. Se lo dijo así tan tranquilo a mí, mi tío, o sea, mi primo dijo, pero bueno, ¿y este hombre? Y de cierto es que un día llegó a casa de su hermano Esteban, todo ensangrentado porque se había caído de la bicicleta, ¿sabes? Pero habéis sido una familia muy misionera. Sí, eso es lo que le quería preguntar, ¿no? Porque él crece también en un ambiente misionero. Para explicar que luego se marcha a América y que allí ya pasa el resto de su vida... Hay que contextualizar y decir que son una familia donde se vive ese espíritu misionero, pero vamos, desde el más pequeño al más mayor. Sí, pero eso siempre se ha visto así, normal, ¿sabes? Pues ya mi hermana se marchó a África y el día que lo dijo no nos extrañó a nadie, mis padres no les extrañó tampoco, ¿sabes? Y era porque él había visto al tío Martín. El tío Víctor estaba aquí todavía, iba a la academia, salía a los pueblos, pero el tío Martín se iba y eso lo veía mi hermana, que se iba a hablar de Dios a otra gente, a dar clases, a vivir con otra gente. Y entonces eso mi hermana lo tenía aquí en la cabeza y de siempre, desde pequeña, dijo que ella iba a ser misionera en África, no decía en Latinoamérica, decía en África. Y el día que se fue, pues nos pareció tan normal. Sí, sí. Mis padres lo único que la dijeron, como estaba aquí en el colegio de la Divina Pastora, todos estuvimos ahí, todas. Esto la dijeron, Isabel, espera un poco, matricúlate aquí un año antes de marcharte y que no estés tan influenciada por las monjas de irte... Y dijo que no, que ya se iba y no esperó. Pero mi padre no volvió a decir nada más. Y mi madre, pues siempre recibían las noticias de mi hermana, de nosotros cuando hemos ido tantas veces. Y cuando murió mi hermana, que murió en África y está enterrada en África, fuimos toda la familia. Y cuando volvió mi madre decía a todo el mundo que iba a vernos, le decía, pero si es que África hay que conocerlo. Dice, la labor de los misioneros no es lo que te cuentan aquí, hay que vivirlo allí. Pues ella lo vivía allí, mi tío lo vivía porque yo tuve una amiga en Argentina que me la proporcionó mi tío y solo me hablaba de que tu tío... No, viene poco a casa, le invitamos a comer, pero es que siempre está liado ha ido a ver a fulanito que está enfermo, está con unos que se van a casar y está dándoles un cursillo, siempre estaba ocupado. Y hay una anécdota que me contó esta amiga argentina, que le regalaron una bicicleta porque él siempre iba en bicicleta. Él desde el seminario ya se preocupaba no sé, le gustaba moverse en bicicleta. Y hay una carta mira,
Y hay una carta de mi abuelo a mi tío en el seminario de Toledo que le cuenta, que le dice que Martín, no te preocupes, que la bicicleta ya está en casa arreglada. Luego ya él pensaba, no sé, era su medio de transporte y lo continuó toda la vida, porque esta amiga me contaba que le habían regalado una bicicleta porque estaban hartos todo Tucumán de verle con una bicicleta vieja y revieja, pues enseguida la regaló esa bicicleta. Y se desprendió también de ella, Se desprendió de ella y él continuó con su bicicleta vieja. Se desprendió de la nueva porque la regaló a alguien que la necesitaba. Otra anécdota es que también, otra anécdota de la bicicleta es que se la robaron. Le robaron la bicicleta y me dijo, bueno, pues si me la han robado será porque él lo necesite más que yo. O sea que también lo dio por una cosa buena. Marisa, decíamos antes que familia lejana, pero que era muy cercano y que cada vez que visitaba Sonseca o pasaba allí unos días, pues iba a vuestra casa y sí, compartía siempre, con vosotros, ¿no? En los años que yo no estaba casada, pues siempre venía a la casa de mis padres y tengo ese recuerdo desde pequeña. Luego ya casada, pues venía también en mi casa con mis hijos, ¿no? Y la verdad es que siempre ha sido un motivo de mucha alegría, ¿no? Él era una persona muy sencilla y nos quedan recuerdos muy entrañables, ¿no? Si me remonto a lo más cercano con mis hijos y sobrinos, pues es que él siempre estaba rodeado de niños que les tenía encandilados haciendo las cosas de papiroflexia. Y era pues una forma de ser el testigo del amor de Dios, ¿no? Es una forma de representar el Espíritu Santo. Yo cuando falleció, pues bueno, también encargué que me hicieran unos cuadros y dije pues que le pintaran, ¿no? Montado en bicicleta, en el cielo y alrededor, las pajaritas, ¿no? Por lo que representaba, ¿no? Y él nunca pedía nada y yo me ofrecía, venga, padre, ¿dónde quieres que te lleve? Bueno, pues quiero ver a tal. Siempre le llevaba a ver enfermos, a amigos suyos. Tengo también un recuerdo muy bonito de llevarle al Cristo de Urda, que llegamos con el tiempo justo. Mi hijo estaba de monaguillo y un amiguito suyo también los vistieron de monaguillos, iban de rojo, y celebró la misa y se le oía desde fuera con los altavoces y decía, agarraros a la cruz de Cristo, ¿no? Él siempre con mucha energía y mucha vitalidad. Él no desperdiciaba nada el tiempo, o sea, es que siempre estaba en activo, o sea, le llevabas en el coche y él o estaba haciendo algún rosario, él los hacía a mano con semillas de frutos, él hacía también, tallaba la cruz del rosario con madera y él los daba bendecidos, rezados, o sea, no desperdiciaba. Él le gustaba también, algunas veces iba cantando, o sea, él siempre era una persona muy alegre, manifestaba esa alegría que llevaba dentro. Y luego, pues, de las cosas también que llamaban la atención es que veía cualquier cosa que para cualquiera, pues dices, eso no sirve para nada, de encontrarse un mueble tirado, y él era quererlo recoger, quererlo reparar. Mi marido, que es carpintero, pues le pedía cola para repararlo. También, como han dicho, le gustaba pues mucho pues ir con la bicicleta de un lado para otro. Y en el taller de mi marido, pues siempre que pasaba hacia Jofrín, hacía parada, pasaba al taller y lo bendecía. Y es curioso porque en una ocasión entraron a robar y las llaves del camión las cogieron los ladrones y se las encontraron tiradas justo en el mismo sitio donde él siempre bendecía el taller, ¿no? Y mi marido decía, esto es por el padre Martín, que, y al final, o sea, no se llevaron el camión, ¿no? No sé, pequeñas cositas, ¿no? que te quedan ahí de
del padre Martín, ¿no? Y él estaba muy atento con personas enfermas. Yo le he llevado a ver a bastantes enfermos. Siempre se cohibía, ¿no? Pero siempre le decía, venga, ¿y dónde quieres ahora que te lleve? Y me decía otro sitio, y otro sitio, y otro sitio, ¿no? Pero él no lo pedía, tenías que estarle ahí animando. Y él, pues el mueble ese que reparó, pues al final se lo entrega a gente que lo necesita, ¿no? Pero que tenía pues ese espíritu, ¿no? Luego nos contaba pues muchas anécdotas, ¿no? Porque al final pues es que estábamos todos alrededor suya escuchándole que nos contara cosas, ¿no? que había vivido en Argentina, ¿no? Y de la época que estuvo en el seminario, pues él también trataba de enseñar a las personas que allí vivían pues cómo ganarse una plata, como decía él, ¿no? Y en el seminario pues tuvo como pues que criaba conejitos, ¿no? Y a las mujeres les decía pues cómo pues poder sacar un dinero pues con la piel de los conejos, ¿no? Y a él también le quedaba algo para el seminario. En una ocasión también pues iba pues en una camioneta con el obispo y con el pienso y volcaron, ¿no? Y después de eso pues al final pues le cambiaron de sitio y volvió al seminario y le daban de comer a los conejitos. Decía, ay, mis pobres conejitos y tal. Pero él lo contaba todo pues con gracia, ¿no? Como diciendo, sí, mira, pero fijaros en ese detalle, ¿no? De cómo cuidar, el enseñar también a la gente, ¿no? El cómo de ese pequeño oficio podían también sacar algo para cuidar a sus niños, ¿no? Y en el seminario pues también serían épocas de pobreza, ¿no? Y él pues también buscaba esas maneras, ¿no? de ayudar a la gente. A una persona pues igual, pues estaba enferma, pues él fue que la tenía que poner una inyección y llevaba solamente una aguja, y la aguja pues que se dobló porque era una mujer pues de piel basta de campo, ¿no? Y él pues se las ingenió para enderezarla y al final pudo ponerla la inyección. Y a los días luego la mujer volvió en caballo, ¿no? A darle las gracias y le llevó unos gallos, ¿no? Allí todo el mundo le conocía, ¿no? Y esas cosas pues nos las contaba, ¿no? A nosotros y llama pues también la atención de que los niños siempre estaban atentos, o sea, estaban atentos a lo que él hacía, pero a todas esas conversaciones, decía, ¿no? Y bueno, de pequeña yo también tengo el recuerdo que siempre me decía, no te quieres meter a monja y no quieres ser misionera, vente conmigo, ¿no? Yo me iré por otros caminos. Porque cuando llegaba el padre Martín a Sonseca, ya en estos últimos años, el pueblo, la parroquia, qué cariño o cómo era recibido. ¿Qué opinión tenían de él? Las misas, la verdad es que eran muy divertidas, ¿no? Usted antes me ha dicho, sí, María Juana, que eran un poco atípicas. Sí, eran un poco atípicas, eran diferentes porque salían de la sacristía y no salían todos serios. Salían mirando a la gente, si veían a un niño le tiraban de la oreja o le daban un caramelo, si se movían le decían a lo mejor sube aquí. Era diferente y desde luego caramelos llevaba siempre en el bolsillo para todos los críos que pasaban a su alrededor, ¿sabes? O sea que... Y luego de las homilías no me acuerdo, pero sí sé que esos detalles que tenía, pues que no eran misas, las tradicionales nuestras, eran, no sé, yo me figuro que es que en Argentina se portaban así. Yo he visto también las misas en África e incluso las misas de los niños, y son divertidísimas. Los niños participan en todo, suben al altar, no sé, son diferentes, ¿sabes? Y ellos aquí, bueno, ellos te digo porque mi tío Víctor al final era también como Martín. Que era también sacerdote. Sí, era sacerdote y también estuvo en Argentina, después de jubilarse bueno, se jubiló en Ventas, con Peña Aguilera. Después de ese párroco de Ventas marchó a Argentina. Esto se marchó a Tucumán también, estuvieron juntos en distintas parroquias.
pero las misas, la gente lo agradecía. Bueno, yo no quiero decir nada de las otras misas, pero que lo agradecía porque era la misa de los niños diferente, o de los mayores. Entonces siempre cuando tú vas a un sitio diferente, pues sientes, no sé, curiosidad y te sientes a gusto, y eso eran las misas allí. Aparte de lo que ha contado Marisa, de que por la calle, pues eso, estaba pendiente de los niños y todos le conocían. Y luego era muy sonsecano, o sea, muy de la devoción a la Virgen de los Remedios. También participaba en todos los actos del Beato Fray Gabriel de la Magdalena. Hemos visto algunas fotos de la fiesta de la Virgen, también de la procesión de Fray Gabriel. El baile de la bandera, o sea, él estaba muy presente en todo. Bueno, yo recuerdo una anécdota, una procesión, una cosa muy simpática. Estábamos en la procesión y se marchó don Martín al comienzo de la procesión y se puso él a tirar los cohetes. A tirar los cohetes, Sí, iban al comienzo, alguien iba tirando cohetes. Bueno, pues Martín marchó y empezó a tirarlos él. Y bueno, también fue muy bonito, no sé si recordáis, el año 99, yo estaba todavía en Sonseca, la celebración del 50 aniversario de su ordenación. Pues, bueno, yo me acuerdo de la celebración familiar, sí. Que tuvimos la misa en la Ermita del Cristo. En el Cristo, porque la iglesia estaba en obra. Estaba en obra, entonces tuvimos la celebración y la Ermita del Cristo a rebosar. Y yo creo que fue también una celebración muy, muy bonita. Y aquí tenemos las imágenes de la Eucaristía que tuvimos el pasado mes de noviembre, cuando don Francisco, el arzobispo, presidió esa misa de acción de gracias por el centenario del nacimiento de don Martín. De don Martín. Estupendo. Bueno, pues vamos a hacer un alto, vamos a dejar aquí esta primera parte del programa. Muchísimas gracias, Marisa, María Juana, por acompañarnos y por compartir todos estos recuerdos, memoria viva de lo que ha sido don Martín en vuestras vidas. Muchísimas gracias a las dos. Muy bien, gracias. Miguel Ángel se queda porque luego vamos a hablar, vamos a conocer los detalles del proceso, de cómo está en este momento. Así que no se muevan, que enseguida estamos aquí de vuelta. El pasado 15 de octubre del año pasado, del año 2023, se abría en la diócesis argentina de Tucumán el proceso de beatificación del siervo de Dios Martín Tereso, sacerdote operario diocesano, nacido en nuestra archidiócesis de Toledo, en el pueblo de Sonseca, el 11 de noviembre del año 1923. A él estamos dedicando hoy nuestro programa y ahora lo hacemos con el párroco de Sonseca, el actual párroco de Sonseca, don José Carlos Arellano, y sigue con nosotros don Miguel Ángel Dionisio, como historiador también en la causa de don Martín. ¿Qué tal, don José Carlos? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a descubrir cómo, bueno, pues qué referencias y qué ambiente hay en la parroquia de Sonseca, cómo se le recuerda, cómo han celebrado también el centenario de su nacimiento el pasado año 2023. Pero antes, pues seguimos haciendo historia, ¿no? Y recordamos que se ordena sacerdote en la diócesis de Toledo y se marcha a continuación a América a seguir formando a sacerdotes, ¿o no? No, bueno, tiene primero una etapa aquí en España. Nada más ordenarse, le envían como primer destino al Seminario Menor de Sanlúcar de Barrameda, en aquel momento era diócesis de Sevilla. Iba a estar un año y de tierras andaluzas va a pasar a Segovia, donde va a estar 3 años también en el seminario. Va a desempeñar diversos cargos, diversas funciones, va a tener también docencia. Y estando en Segovia se le va a encomendar una nueva tarea, que es trabajar en América. Los operarios llevan ya trabajando varios años en
en América, estaban llevando adelante la dirección de varios seminarios. Entonces Martín va a ser enviado a América. Es muy curioso, él va narrando su viaje, las cartas que va enviando, su viaje hacia América, claro, un barco, ahora vamos en 14 horas estamos en Lima, pero había que hacer un largo trayecto en barco con una escala en Dakar, entonces era Senegal francés, entonces va narrando las enfermedades que va cogiendo en el barco y llegan por fin a Buenos Aires. Entonces su primer destino va a ser en Uruguay, va a estar varios años también en un seminario. De ahí va a pasar a Argentina, en Argentina va a tener una primera fase en Tucumán, de Tucumán va a ir a Brasil, a Petrópolis, de Petrópolis va a volver a Argentina, va a estar algunos años en Buenos Aires y sus últimos años va a estar en Tucumán de nuevo. Unos años en el seminario, y cuando los operarios dejan la dirección del seminario va a pasar a la parroquia de Montserrat. La parroquia de Montserrat es una parroquia que está en los barrios nuevos que han ido surgiendo en Tucumán, unos barrios pues, de condición humilde, de condición pobre, y vemos unas imágenes de Tucumán. Tucumán es además una ciudad que tiene mucha vinculación con Toledo. Su fundador nació en Puente del Arzobispo. Y una ciudad con un centro histórico muy bonito, tiene Bueno, pues esa ciudad que ha ido expandiéndose y que está pues cerca de los Andes. Sí. Yo en un pequeño articulito que escribí sobre Martín le titulaba de los montes de Toledo a los Andes, un poco evocando la figura del personaje de Mundo D'Amicis, que todos conocemos, de Marco. Bueno, pues él sus últimos años lo va a pasar en esa parroquia de Montserrat, y es cuando realmente surge en todo el pueblo de Dios de Tucumán, pero no solamente en la sociedad católica de Tucumán, sino en toda la sociedad tucumana, esa imagen de don Martín como santo. Es decir, la fama de santidad no es una fama que haya nacido tras la muerte, es una fama que ya había en vida. O sea, y la entrega que antes se nos ha dicho, esa entrega tenía a todos. Él tenía un lema, es trabajar para Dios, no conoce horarios, no tiene horario. Entonces, él era todo una entrega continua. Había un servicio estatal nocturno para, bueno, pues había que atender enfermos, había que dar unciones, y él, ya a pesar de su edad, estaba ahí. Era una continua visita a los enfermos, a los ancianos. Trabajó mucho la pastoral familiar con el método familiar cristiano, trabajó mucho con Acción Católica, la religiosa, es decir, atendía a todos los ámbitos posibles. Lo hacía siempre con esa bicicleta de la que antes se nos hablaba. De hecho, en vida, ahí tenemos el monumento que ya después de su muerte se ha erigido en Tucumán. El Ayuntamiento de Tucumán le ha dedicado una rotonda, y en esa rotonda han erigido esa estatua en la que aparece pues, Martín con su sotana vieja, y con la bicicleta. Y la inauguración fue muy entrañable porque en ella el obispo auxiliar de Tucumán interpretó con armónica unas melodías, porque también una cosa que hacía Martín. Martín era un hombre muy polifacético y todo lo utilizaba como una forma de evangelizar. Antes nos indicaban la ranita, las pajaritas, los rosarios. Todo tenía un sentido. ¿No? Entonces, él era ahí vemos de nuevo haciendo pues una ranita. Entonces, era una vida totalmente entregada. Y eso hace que en la población de Tucumán haya una fama de santidad, pero también una fama de entrega humana. De hecho, en vida le hicieron un homenaje también al ayuntamiento. Podíamos, sería el equivalente a hijo adoptivo. Sí. No es la terminología que utilizaron, pero es algo similar. Lo que aquí podemos hacer al declarar a alguien hijo adoptivo de una población, en reconocimiento de su labor. Y cuando él fallece, estalla toda esa fama de santidad. El mismo, allí en su capilla ardiente, el entonces arzobispo de Tucumán, que más tarde el Papa Francisco, ya siendo emérito, le crea cardenal,
dijo públicamente, el padre Martín es un santo. Y bueno, la gente aplaudiendo, fue una cosa impresionante. Pero es que su muerte también es impresionante. Su muerte, antes cuando estábamos... Cuando estábamos aquí, antes de comenzar el nos decía programa... su sobrina que murió como tenía que morir. Sí. Pues es verdad, él muere en la víspera del Corpus, un 25 de junio. Estuvo haciendo su vida normal, celebró la misa, pasó el día, y cuando iba a atender a una señora, bueno, pues le piden que dé la bendición con el Santísimo. Entonces él va allí a la adoración, y cuando está subiendo las gradas le da el infarto. Ese infarto que ya no se recuperó. Que no le mata en el acto, claro, él así, está unas horas no todavía en el acto. Mantiene la conciencia, la pierde, le llevan a un hospital y bueno, pues es muy curioso porque en América es muy normal que si tú no tienes plata no puedes entrar a un hospital. Le llevan al hospital y claro, ¿y cómo le ingresamos? Un señor que decía, no se preocupen, yo pago la estancia del padre Martín. Acudió su hermano Víctor, que ya hemos señalado antes que don Víctor era sacerdote de Toledo, y tras su jubilación en venta de Compañía Aguilera, él también marcha a Argentina y ayuda a Martín. Bueno, pues don Víctor le pudo dar la unción, y las últimas palabras de Martín antes de morir fue un grito, padre, y muere. Bueno, la noticia se extendió por todo Tucumán, la población acudió a la capilla ardiente. Este detalle que señalaba antes del arzobispo de Tucumán diciendo que bueno, Martín es un santo, y a partir de ese momento en Tucumán ha ido creciendo la fama de santidad. Es decir, no es algo, diríamos, puntual, sino que ha ido de tal manera que bueno... Sí, antes don José Carlos decía que el arzobispo en ese momento llega a reconocer que tal es la presión de la gente que o abre él el proceso o lo va a abrir. Entiendo que los fieles, ¿no? de bueno, la él parroquia. pidió la hermandad de los operarios diocesanos, que es quien lleva la causa, sí, que se abría, pero es muy significativo que él muere en 2011 y la causa, bueno, se ha abierto un poquito más tarde por el COVID, pero esta petición se hace ya en el 2019. Entonces, después vino la pandemia, hubo que retrasarlo, pero ha sido apenas 10 años después de su fallecimiento, y la fama sigue creciendo y la devoción sigue creciendo en Argentina, y bueno, y yo creo que también, y ahora nos hablará don José Carlos, en Sonseca hay mucha gente. Bueno, yo recuerdo, yo en Perú, cuando en verano en la parroquia de Cristo Pachacamilla hacía la visita a los enfermos, pues siempre les daba una estampa con la imagen y con la oración de don Martín. La gente lo acogía muy bien por un padre misionero, un padre que totalmente entregado. Y este es el recordatorio de su fallecimiento, que recoge una poesía típica argentina, un canto de aquella zona, y vemos pues esa imagen ya pues muy mayor con su pajarita y con ese rostro que transmitía pues eso, tanta ternura, tanta alegría. Es otra cosa que llama la atención de don Martín, la alegría. Tiene mucho sentido el humor, esta imagen pues tan simpática de Martín en un columpio, pero es que hay una escena muy graciosa que narra se narra una carta, uno de los operarios de Buenos Aires, que estaba en la residencia de los operarios en Buenos Aires, y la religiosa que les atendía va corriendo diciendo, aquí hay un loco que llama a la puerta, un loco con sotana que llama a la puerta. Y, ¿cómo? Dice, no, es que está haciendo acrobacias. Y entonces el superior dice, no se preocupe, no es ningún loco, es el padre Martín. Entonces tenía cosas como muy simpáticas. Sí. Recogí una pequeña poesía. Él escribía cuando era joven poesía, bueno, una poesía pues muy de la época, pero él tiene una coplilla que escribe cuando se ordena de diácono. Y él dice, albricias, hermanos, albricias, que el Señor me quiere bien, no obstante, mis muchas picias, diácono me hizo también.
Él se tomaba todo con mucha alegría, con mucho humor. Y también una forma, pues bueno, la alegría de evangelizar, porque un santo triste es un triste santo. Efectivamente. Bueno, pues don Martín era alegría, era entrega y ya digo, es una figura que con el paso del tiempo ha ido creciendo en Argentina y en España. Y en la parroquia también, fama de santidad en Tucumán. Bueno, pues ahí hasta tal punto que el arzobispo tiene que reconocer que o unos u otros, pero que hay que abrir el proceso. ¿Y en Sonseca cómo se le recuerda? Pues en Sonseca con mucho cariño. Yo cuando llego a Sonseca ya había fallecido. Yo llego en el 16, él fallece en el 2011 y yo no lo he conocido así personalmente, pero sí que he conocido testimonios. A raíz ahora de la causa de beatificación, pues todo se ha como actualizado mucho más. Y entonces se le recuerda con mucho cariño, se le recuerda dando muchas gracias a Dios y también como un impulsor pues, de la santidad de los sonsecanos y de los sacerdotes. A mí me gustaría decir qué bonito que haya sacerdotes que en este año sacerdotal de nuestra diócesis se propongan o estén en proceso de santificación, de beatificación, porque es una invitación a todos nosotros, sacerdotes del año 2024, a vivir también ese proceso. Y que son sacerdotes cercanos, sacerdotes que muchos lo han conocido, que hemos conocido, que son, o sea, que no es tan difícil ser santo o aspirar a la santidad. Y encima son misioneros. Y usted, como delegado episcopal de misiones, pues dígame claro, algo, entonces, o sea, mira, lo tiene todo. Pues efectivamente. Además, misionero, además. Es que encima vamos. Sacerdote diocesano, porque aunque sean operarios no dejan de ser diocesanos. De Sonseca. Ahí vemos una imagen de cómo lo celebró la parroquia del centenario, ¿no? Del nacimiento. Pues fue muy bonito, fue una explosión de alegría, estuvo el señor arzobispo, la iglesia estaba pues eso llena, pues celebrando gracias a Dios, dando gracias a Dios por la vida y la figura del padre Martín, pero también porque podemos contar con un intercesor más, un intercesor que rece por la parroquia, por la diócesis y por los operarios y todos nosotros. Tengo que decir que ya hay un beato de la parroquia de Sonseca, que es el beato Fray Gabriel de la Magdalena, del siglo XVII, que muere mártir en Japón. Él es franciscano y es también misionero. Misionero, es verdad. O sea, Sonseca está muy relacionado con que se preparen los sacerdotes de Sonseca. Pero sí es verdad que hay un beato que es muy querido y que sabemos que intercede mucho por nosotros. Pues el padre Martín vamos a contar con un intercesor más, si Dios quiere. Y si está en el cielo, aunque no sea beato, pues ya sigue intercediendo por nosotros, aunque se haga de manera oficial. Y como digo, un modelo de santidad para los sonsecanos y para todos los sacerdotes, que lo hemos conocido, que está ahí. Y a mí me gustaría definirlo, después de haber escuchado testimonios, porque escuchar al padre Miguel Ángel, ya le llamamos padre como misionero, que se va... a ver si va unos tiempitos también por ahí. Pues ya me gustaría como definirlo de todo lo que he escuchado y de cómo era él, pues que vivía la infancia espiritual. Me atrevería a decir que era un sacerdote que vivía la infancia espiritual de la que nos propone Santa Teresita y de hecho su última palabra fue esa padre. O sea, él se consideraba ese niño en los brazos de Dios y por eso celebraba todo, lo vivía con alegría, hacía pajarita, o sea, era entregado al máximo. Pero desde esa dimensión de la infancia espiritual que te hace confiar y vivir siempre en las manos de Dios, ¿no? Y entonces esa frase que es muy peculiar suya, a mí me ha llamado mucho la atención y me ha hecho mucho bien. Y se propone para todo el clero, ¿no? Trabajar para Dios no tiene horarios, y es verdad. Es que estamos entregados, y eso lo vivió él de manera plena, y tiene que ser un testimonio para todos nosotros. Pero efectivamente yo fui testigo de esas palabras del arzobispo, que en esa época pude estar en Roma, en la casa de San José, y estaba el arzobispo, Monseñor Carlos, y estaba Carlos Comendador. Y entonces yo les escuchaba, porque para mí era nuevo todo esto, oye, tal, mira, o sea, es como aclamación popular, o sea, está siendo, y el proceso es abierto por aclamación popular, sobre todo en Argentina, también en Sonseca, pero en Argentina era mucho más conocido, porque en Sonseca iba a su periodo de verano, claro, y se conoce a la familia, y por supuesto, pero es que allí era por aclamación popular, una de dos, esto hay que ponerlo en marcha, porque si no nos apalean. Y luego está pendiente, que también es una insistencia de don Miguel Ángel, que le van a hacer hijo adoptivo de Sonseca, porque quiere mucho a Sonseca, y fue vicario allí, una plazoleta dedicada, eso para el año siguiente, para el año 101 años, cuando cumpla 101 años, a ver si Dios quiere, con colaboración del ayuntamiento, una placita, algún monumento, algo que nos lo recuerde, y que
que veamos y que nos invite a la santidad a todos los que lo veamos, que no es otra cosa que servir a Dios y vivir para Dios y para los hermanos, y no tener horarios para los hermanos, reloj, para los demás. Bueno, ¿cuándo y de qué manera se abre el proceso? ¿En qué momento está el proceso ahora? Cuéntenos. Bueno, pues el proceso se inicia el 5 de octubre del año 2022, en cuanto se pudo hacer después de la pandemia y de todo pandemia. Lo que... Se abre en Buenos Aires, en Tucumán, porque es un proceso, los procesos se realizan donde muere el siervo de Dios. Entonces se inicia en Tucumán, poco después se abre en Toledo la fase diocesana, porque para recoger los testimonios propios de la diócesis, la fase diocesana toledana ya está cerrada, pero la Argentina aún sigue abierta, porque claro, imaginaos la cantidad de testimonios que hay sobre don Martín. Entonces, una vez que se cierre esa fase diocesana ya en Tucumán, cuando esté todas las entrevistas, todas las declaraciones hechas, pues ya cerrada la fase diocesana, vendrá la fase romana, en la que bueno, se seguirá estudiando la figura de Martín, y en la que bueno, pues lo que tenemos que pedir es que haya un milagro, es decir, porque para que el Santo Padre pues proclame al Padre Martín beato y podamos darle ya culto público, pues hace falta un milagro. Entonces, bueno, pues ahora el culto que tenemos que hacer es un culto personal, privado, individual. No se puede hacer culto individual, pero cada uno podemos acudir a él, rezarle, pedir la intercesión. Entonces es algo que podemos y debemos hacer. Y bueno, pues se necesita eso, un milagro que sea el marchamo en el que se señala este hombre o esta mujer, en el caso de cualquier otro, pues son dignos o merecen ser proclamados por la Iglesia beatos y pueden proponerse al culto público. Pero en esta fase que estamos, podemos acudir a él, pedir que interceda por nosotros y además también es uno de los elementos que ayuda en el propio proceso. Es decir, la fama de santidad del caso de Martín ya la precede y ya está, ¿no? No hay que indagar, está tan claro que es un caso, yo no diría tanto como Santo Sucro. ¿Te impresionó? Cuando fuiste a Tucumán te impresionó, y a Carlos Comendador también. Es que no se esperaban eso tanto. Yo recuerdo antes de la pandemia, incluso antes de que comenzara todo el proceso, yo tuve que dar un curso en la Universidad Católica de Tucumán, y estando allí, bueno, se podía contar muchas anécdotas que uno dice, bueno, esto fue todo providencial, por lo que después me ha tocado vivir en relación al proceso de Martín. Pero bueno, el caso es que estando allí, pues me llevaron un día a visitar la tumba de don Martín, que es un cementerio muy bonito, muy norteamericano, es un césped, y en el césped está la placa. Bueno, pues la gente acude a rezar y le pide intercesiones y le pide sanaciones y le pide... Entonces es una devoción. O sea, a mí realmente me impresionó esa devoción, ese cariño que en Tucumán tienen a don Martín. Y claro, explica el inicio tan pronto del proceso, pero también explica pues esa vida de Martín, una vida entregada al final. Claro. Como dice Sonseca, para recoger hay que sembrar. Claro. Y entonces cuando has sembrado, y toda la vida de Martín fue una continua siembra. Es decir, cuando se acerca uno a los escritos y que tuve que hacerlo en el proceso, es realmente impresionante. Y como dicen en Sonseca, una expresión con ideíta. O sea, fue un sacerdote con ideíta. O sea, que no se estaba por las ramas ni durmiendo, con ideíta. No, que iba... Las 24 horas. Yo me lo imagino, milagro tiene que haber pronto. Yo me lo imagino en el cielo haciendo pajaritos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la Virgen María. Una ranita, un pajarito, y eso al final pues se lo tienen que conceder, si Dios quiere. Estupendo. Bueno, rápidamente, ¿dónde podemos conseguir más información acerca de la vida del Padre Martín? ¿Hay artículos publicados? ¿Dónde podemos acceder y conocer más detalles? Bueno, pues al día de hoy lo único que está publicado es un texto que escribí ya hago propaganda para la revista de estudios monteños,
que es de la Asociación Cultural Monte de Toledo, pues un pequeño articulito sobre la vida de don Martín, que además titula así: de los montes a los Andes, Martín, 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 un sonsecano en Tucumán. Pero gracias también a la generosidad del director Ventura Leblic, pues este texto que aparece en la revista, pues está en internet de libre acceso, es decir, se puede encontrar en el blog de Salvador Peces. A Salvador Peces le debemos la mayor parte de las fotografías que hemos visto, pues su blog, que si no recuerdo mal se titula El Zurrón, o algo parecido. Sí. Pero bueno, cacharrando en internet se encuentra, pues ahí aparece este texto, a la espera de que se pueda publicar, esperamos no tarda mucho, una biografía un poquito más amplia sobre don Martín, que permita conocerlo. Es decir, sería una primera aproximación a su figura, pero luego habrá que seguir profundizando y también en base, una vez que esté concluido el proceso y se pueda acceder a todos los testimonios, pues obviamente se podrá hacer un texto, una biografía mucho más profunda, mucho más amplia. Eso iba a decir, Conchi, ahí don Miguel Ángel está en ese libro, ¿no? Terminando, ya está a puntito, ¿no? Está en el horno. Está todavía... Bueno, está en la masa, está amasando. Tiene que elevar. Bueno, por último, ya lo ha adelantado don José Carlos, ¿no? En este año sacerdotal, pues qué bien hablar de ejemplos, igual que estamos dedicando el programa a conocer a los que, bueno, pues gracias a Dios estáis en nuestras parroquias como sacerdotes, vicarios, párrocos. ¿Por qué no saber que también hay modelos y ejemplos, sobre todo pues en estos momentos en los que se denigra tanto la figura del sacerdote? Pues del padre Martín, pues es que solo habéis contado cosas buenas, ¿no? Qué bueno que la Iglesia lo reconozca así, ¿no? Y qué bueno, Conchi, porque es operario diocesano. Nosotros le debemos mucho a los operarios diocesanos. Y los queremos mucho, y nosotros somos formados por los operarios diocesanos, que también sea un homenaje a ellos por todo lo que han trabajado en la diócesis y todo lo que siguen trabajando de una manera o de otra. Entonces es un homenaje también a ellos y ya digo, nosotros les tenemos mucho cariño y mucho afecto y eso. Bueno, pues que sirva como modelo en este año sacerdotal el padre Martín, y seguiremos muy pendientes de todos los avances de ese proceso. Don Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Conchi. Muchísimas gracias a los dos, a don Miguel Ángel y a don José Carlos, por estar aquí, por acompañarnos y por ayudarnos a hacer esta semblanza que se nos ha quedado corta, como siempre, del padre Martín. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por su atención y hasta la semana que viene. Muy bien, ojalá.